Nostalgia de los años 60. 31 cosas que ya no existen o que nos dejarían en shock hoy en día. En el pasado el tiempo transcurría mucho más lentamente y los juegos infantiles del siglo XII podían seguir de moda en el siglo XV. En buena medida, gracias al acelerado cambio tecnológico que se ha verificado entre las décadas finales del siglo XX y lo que va de la corriente centuria, la década de 1960, en muchos sentidos, parece sumamente lejana en el tiempo, como si hubieran transcurrido varios cientos de años desde que la primera persona visitó el espacio exterior y desde que el primer hombre llegó a la Luna. En algunos casos, muchas cosas que todavía se hacían en los años 1960 mueven a la risa, en otros a la lástima y en otros despiertan la nostalgia por un tiempo tecnológica y mentalmente demasiado lejano, que ya no volverá. ¿Cuáles son las principales cosas que eran totalmente normales de la década de 1960, pero que te dejarían en shock si pudieras abordar una máquina del tiempo y retroceder solo 60 años? En el video de hoy las recordaremos. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. La locura del twist. El twist es un baile popularizado por el estadounidense Chubby Checker a comienzos de la década de 1960. Fue el primer estilo internacional de baile basado en el rock and roll, en el que las parejas no se tocaban mientras bailaban. En Latinoamérica, la locura por el twist se desató entre los años 1960 y 1962, pero no tanto por las versiones de Checker o Hank Ballard, como por las de Bill Haley y sus Cometas. En México, Florida Twist, The Spanish Twist y Twister fueron temas de gran aceptación, con los que la banda de Haley obtuvo el reconocimiento como iniciadora del baile de moda. Enrique Guzmán, el cantante más popular de México en los años 60, lanzó el disco Enrique y el Twist en 1961 y protagonizó la película Twist, Locura de la Juventud, en 1962. Número 2. Teléfono de disco. Un objeto infaltable en los hogares de clase media hacia arriba de los años 1960 era un teléfono de disco, generalmente colocado en una mesita de la sala con una silla al lado, para que el usuario se sentara a platicar si le apetecía. En contraste con los teléfonos móviles de la actualidad, tenían el contratiempo de la falta de privacidad de las conversaciones, ya que todo el que pasara por la sala podía oírlas. Sin embargo, muchas personas nostálgicas de la década inolvidable vuelven a los primeros tiempos de los Beatles, solo con evocar el icónico ruidito del disco del teléfono al girar y volver a su posición. Este sonido inolvidable desapareció con los sosos teléfonos que permitieron marcar oprimiendo las teclas con los números y no girando un disco. Número 3. La minifalda se originó en Ciudad de México. Las primeras referencias conocidas de la minifalda aparecieron en el periódico de Wyoming, The Billings Gazette, que describía una controversial prenda de vestir que se producía en la Ciudad de México. Durante la década de 1950, la minifalda apareció en varias películas, pero fue la diseñadora británica Mary Quant la que consiguió lanzar la cortísima falda a mediados de la década de 1960, cuando presentó su diseño en su boutique de Londres. Las minifaldas se hicieron populares en Londres y París, antes de conquistar al público norteamericano y americano en general. Número 4. Automóviles. Ahora, con todos los dispositivos de seguridad disponibles en los automóviles, mucha gente se pregunta en qué condiciones los viajeros de los años 1960 hacían sus viajes. Desplazarse en esos antiguos coches era un verdadero riesgo, ya que no contaban con sistemas de detección de peligros ni con frenadas automáticas. Sin embargo, el cambio fue gradual. Si bien los airbags fueron inventadas en los años 1950, hubo que esperar hasta la década de 1970 para verlas en los vehículos comerciales. En 1973, General Motors fabricó una flota de Chevrolet Impalas con bolsas de aire, solo para uso gubernamental, y ese mismo año el Oldsmobile Tornado se convirtió en el primer modelo de venta al público con airbags. Muchos modelos de los años 1960 carecían de cinturón de seguridad, cuyo uso no era obligatorio. Por supuesto, ningún vehículo tenía GPS, y las ventanillas tenían que abrirse girando manualmente una manilla.
Número 5. Asbesto. El asbesto o amianto es un compuesto formado por 6 minerales de fibras largas y resistentes, y lo bastante flexibles como para entrelazarse. Tienen una elevada resistencia a la temperatura y son magníficos aislantes térmicos. Con tantos atributos se comprenderá la popularidad del asbesto en la industria de la construcción, especialmente para techos en viviendas modestas, dada su excelente protección contra el sol, incluso cuando calentaba de la forma más implacable. Las evidencias arqueológicas muestran que ya se utilizaba en la Edad de Piedra, y Heródoto lo mencionó en la Grecia antigua en el siglo V a.C. El asbesto es altamente cancerígeno, pero este pésimo atributo, entre tantos buenos, se descubrió en el siglo XX y fue a partir de la década de 1970 cuando empezó a ser ilegalizado. Número 6. Radiografía sin protección contra la radiación. La década de 1960 fue la del boom de las radiografías, y ante cualquier evidencia o sospecha de que algo no andaba bien internamente, el médico las prescribía. A menudo eran los mismos pacientes los que sugerían la dosis de radiación para estar más seguros de que su diagnóstico era correcto. Muchas madres solo se quedaban tranquilas con los problemas de salud de sus hijos cuando estos habían pasado lo bastante por las manos del radiólogo, y el médico confirmaba que no había nada que temer. Solo que estas antiguas radiografías se realizaban crudamente, sin las placas de plomo de protección, y el cuerpo recibía en unos pocos segundos toda la radiación electromagnética a la que estaba expuesto de manera natural durante varios días o semanas. Número 7. Plomo. El plomo, un metal pesado que en el pasado afectó gravemente a personajes como el emperador romano Calígula y a los pintores Goya y Van Gogh, y envenenó a Beethoven, fue ampliamente utilizado hasta los años 1960 como parte de la pintura de juguetes y objetos de uso cotidiano. Era particularmente empleado en pinturas utilizadas para recubrir objetos de metal con tonos brillantes, como cunas para bebés y elementos de juego en parques infantiles, como columpios y balancines o subibajas. Un excesivo nivel de plomo en el organismo puede causar pérdida de control muscular, convulsiones, daños permanentes en el cerebro y la muerte. Análisis realizados en 2005 a un mechón de pelo de Beethoven encontraron niveles de plomo que concuerdan con los problemas de salud física y de comportamiento que experimentó el compositor a lo largo de su vida. Pudo haberse envenenado consumiendo agua contaminada con plomo o mediante vasos u otros objetos de uso cotidiano fabricados con el metal. Número 8. Castigos impartidos por maestros y profesores. Todavía en los años 1960 los maestros y los profesores tenían la suficiente autoridad, tácitamente otorgada por los padres y por la misma sociedad, para impartir castigos a los estudiantes, que hoy serían considerados atropellos a los derechos humanos. Muchos directores de institutos llevaban siempre consigo una larga regla con la que propinaban reglazos a los pupilos que incumplían las normas de comportamiento. Bofetadas, palmetazos y arrodilladas sobre piedrecillas o granos de maíz formaban parte del menú disponible para encarrilar a los díscolos. Si bien algunos padres de la época manifestaban su rechazo a estas prácticas, muchos otros las respaldaban, considerando que eran parte de la formación de sus hijos en el buen camino. Después, progresivas investigaciones pusieron a los castigos físicos escolares en el descrédito, y hoy son considerados una atrocidad. Número 9. Fumar en cualquier sitio. Los años 1960 fueron la década del tabaco. Fumar se puso de moda y muchos adolescentes soñaban con llegar a la edad en la que podían consumir al menos una cajetilla diaria sin los cuestionamientos de los adultos. El movimiento contracultural de la década ayudó a las chicas a desprejuiciarse en muchos sentidos, incluyendo el consumo de tabaco. Las compañías tabacaleras ya conocían desde hacía décadas los daños a la salud producidos por el tabaquismo, pero se cuidaban muy bien de mantener bajo llave sus investigaciones, y la conciencia pública sobre los peligros del tabaco era débil. Se podía fumar en cualquier parte, incluso en los hospitales y en las gasolineras, y el aire en las cabinas de los aviones con frecuencia era enturbiado por el humo de los fumadores. Número 10. Lata de galletas. Un componente indispensable en muchas casas de los años 1960 era una lata de galletas, para que todo el que pasara cerca pudiera tomar y comer una o varias. Podían ser galletas compradas en el supermercado, pero muy a menudo eran elaboradas por las amas de casa, que las horneaban en sus estufas con sus recetas presuntamente exclusivas, para después escuchar encantadas que las suyas eran las mejores del vecindario. Los niños y adolescentes que llegaban hambrientos del colegio iban directo a la lata de galletas,
y los padres con frecuencia ponían límites a la cantidad a engullir para que sus hijos no estuvieran inapetentes en la comida o la cena. La costumbre se fue perdiendo cuando la sociedad empezó a tomar conciencia de la cantidad de grasa y calorías que contienen unas deliciosas galletas. Número 11. Brasero. El Homo erectus aprendió a hacer y a controlar el fuego hace 1 millón de años, pero al parecer pasaron varios millones de años antes de que fuera utilizado para cocinar. Sin duda, uno de sus primeros usos fue calentar los cuerpos en los días fríos, y con el tiempo aparecieron los primeros braseros de piedra y de cerámica. Más tarde, los primeros braseros metálicos fueron de bronce o de bronce latón. Todavía en los años 1960, muchos hogares contaban con braseros que se encendían en los días fríos. Por lo general, era un recipiente metálico con aberturas, aunque también podía ser de cerámica, en el que se ponía a quemar un material sólido de lenta combustión, como carbón. Habitualmente se ponía debajo de la mesa y resultaba agradable sentir el calorcillo en las piernas en los días helados, aunque tener las pantuflas de andar por casa tan cerca de un fuego vivo no fuese lo más seguro. Número 12. La dimensión desconocida. Para los que no vivieron la época de Twilight Zone o La dimensión desconocida, fue una serie de televisión lanzada en 1959 en Estados Unidos, vista en Latinoamérica con ese y otros nombres, como La Quinta Dimensión y En los Límites de la Realidad. Su primera etapa fue emitida por CBS en 156 episodios, entre 1959 y 1964, y en ella participaron actores como Lee Marvin, Robert Redford y Charles Bronson. La serie planteaba situaciones sociales en el marco de la ciencia ficción, el terror y la fantasía, y tuvo una excelente acogida, lo que motivó una segunda etapa en la década de 1980, una tercera en 2002 y una cuarta en 2019, además de películas, series de radio y cómics. En México participaron en el doblaje, entre otros, los actores Jorge Arbizu, Narciso Busquets, Sergio de Bustamante, Julio Lucena y Carlos Riquelme, así como las actrices Beatriz Aguirre, Eugenia Avendaño, Amparo Garrido y Rosa María Montero. La música temática de La Dimensión Desconocida constituye un viaje sin escalas hacia la década de 1960. Número 13. Revólveres de juguete. Los revólveres de juguete fueron objetos de juego muy populares entre los niños y adolescentes de los años 1960. Estos revólveres, parecidos a los reales, eran de plástico y disparaban pequeños e inofensivos proyectiles de corcho y otros materiales livianos. Algunos modelos emitían un sonido de estallido cuando se apretaba el gatillo, proporcionando una experiencia bélica más real. En la década de 1960 todavía había en México muchos padres y abuelos que habían participado en la Revolución Mexicana, que evocaban con nostalgia sus combates a través de sus hijos y nietos con estos revólveres de juguete. Antes de caer en el descrédito por inducir comportamientos violentos, estas armas de juguete animaron muchos juegos de guerra y de vaqueros entre los niños mexicanos y latinoamericanos. Número 14. Peinados de mujer y de hombres. Los peinados de mujer de los años 1960 representaron muy bien los cambios culturales de la época, desde la sofisticación y el glamour de los primeros años de la década hasta los estilos hippies y contraculturales de más adelante. Estos estilos incluían el mod mob, angular y elegante, el corte pixie, que utilizó la actriz Mia Farrow en la película La Semilla del Diablo en 1968, y el cabello afro, que de una simple expresión de estilo pasó a ser un símbolo revolucionario en los años 1960. Las luchas del movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos inspiraron a las personas de color en el Caribe y toda Latinoamérica, y el estilo afro de peinado fue una afirmación de herencia africana y una herramienta política. Número 15. Impopularidad del protector solar. Los viajes familiares son una tradición atemporal, y en los años 1960 y anteriores, a menudo, consistían en pasar muchas horas al sol sin protector solar. Antes de los modernos protectores o bloqueadores solares, las civilizaciones antiguas utilizaban muchos medios para protegerse de la intensidad de los rayos del sol. Los egipcios obtenían extractos de plantas de arroz, jazmín y lupino, que todavía se utilizan hoy en día en el cuidado de la piel, y los griegos empleaban el aceite de oliva como loción protectora. El pueblo nómada marinero Samu Bayou de Filipinas, Indonesia y Malasia aún emplea una antigua pasta llamada borac, elaborada a partir de algas acuáticas, arroz y especias, como protector solar. Sin embargo, en los años 1960 todavía las sociedades occidentales
no habían tomado plena conciencia de los daños provocados a la salud por la excesiva exposición al sol, y la gente mudaba de piel con sus largas temporadas en la playa, sin protector solar. Número 16. Beber agua directamente de la manguera. En los años 1960 no era extraño ver a un grupo de chicos sedientos después de un partido de fútbol u otra actividad física, correr hacia la fuente de agua más cercana a calmar la sed. Tomar agua directamente de la llave es lo más conveniente si ésta está potabilizada. En muchos países de Europa la gente, cuando tiene sed, simplemente se sirve un vaso de agua en la llave de la cocina o del baño. Hay gente que instala filtros o consume líquido embotellado para estar más seguros, pero en general, las mismas autoridades promueven el consumo directo del agua, que llega por el acueducto, asegurando su potabilidad. Sin embargo, en muchos países latinoamericanos esto sería un riesgo, y beber agua directamente de la manguera, como en los años 60, debe evitarse. Número 17. Autostop. La acción de buscar transporte de manera gratuita, llamada autostop en inglés, tiene muchas denominaciones en Latinoamérica. En México le dicen pedir un aventón, en Argentina hacer dedo y en Venezuela pedir cola. Los hondureños dicen pedir jalón, los panameños pedir bote, los cubanos coger botella y los dominicanos pedir bola. El método internacional por excelencia es estirar un brazo con el pulgar de la mano hacia arriba. La década de 1960 fue de apogeo de los aventones, y algunos aventureros iban de Ciudad de México a las playas del Atlántico y el Pacífico a fuerza de autostop. Los riesgos de embarcar a un desconocido llevaron a los aventones a su decadencia. Curiosamente, después de entrar en declive en la mayoría de los países de América y Europa Occidental, florecieron en Europa Oriental, tras la desaparición del bloque soviético. Número 18. Mujeres embarazadas que fumaban y bebían. En los años 1960 y anteriores, las mujeres se tomaban el embarazo con muchas menos precauciones que ahora. Entre la población de bajos recursos, las visitas al médico de las mujeres encintas eran escasas o inexistentes. Los complementos de ácido fólico y otros, ahora infaltables, brillaban por su ausencia y, con frecuencia, el parto era casero y con la ayuda de una comadrona. Muchas de las mujeres que fumaban y bebían antes de quedar embarazadas no abandonaban sus hábitos con el embarazo. Hoy, ver a una mujer en estado de gravidez con un cigarrillo en una mano y una copa en la otra produce un choque cultural. Las investigaciones han comprobado que el consumo de alcohol durante el embarazo incrementa los riesgos de partos prematuros y abortos espontáneos. Número 19. El tabaquismo presentado como algo saludable. En la década de 1960 no solo se podía consumir tabaco en cualquier sitio, sino que la acción de fumar era presentada como un hábito saludable y libertario por la industria de la publicidad. La mayoría de los anuncios publicitarios de cigarrillos eran interpretados por mujeres y hombres jóvenes, esbeltos, guapos y modernos, que parecían felices y exitosos por el hábito de fumar. Antes de ser prohibida, la publicidad del tabaco convirtió en un ícono al Marlboro Man, un recio vaquero solitario en medio de la naturaleza, con la única compañía de su cigarrillo. Esta exitosa campaña duró desde 1954 hasta 1999 en Estados Unidos, y se le acredita el haber puesto a los hombres a fumar cigarrillos con filtro, inicialmente vistos como un producto femenino. Número 20. Goma de mascar. Masticar chicle es algo que el hombre ha hecho desde el Neolítico. En el yacimiento arqueológico chileno de Monteverde se encontraron los restos de un chicle de 14.000 años de antigüedad, hecho con algas y hojas de boldo. En Kierikki, Finlandia, se encontró una goma de mascar de hace 6.000 años, hecha de brea de corteza de abedul, químicamente similar a la brea de petróleo. Los mayas y los aztecas hacían un chicle con la savia de un árbol. De hecho, la palabra chicle deriva del término náhuatl, xictli, un polímero gomoso obtenido de la savia del árbol Manilcara zapota. Los chicles fueron un producto de consumo común en los años 60, y hacer pompas lo más grandes posibles constituyó una diversión y una competencia en los patios de recreo de las escuelas. Número 21. Juramentos de sangre. En los años 1960 se puso de moda que dos niños se prometieran amistad y juraran lealtad, haciéndose un pequeño corte o punción en uno de sus dedos, por el que se asomaba una minúscula gotita de sangre, presionándolo contra el dedo del amigo que había seguido el mismo procedimiento. Este juramento de sangre a menudo era exigido por uno de los integrantes del dúo, después de que la pareja había cometido una travesura o una fechoría sobre la que era necesario guardar el más absoluto secreto para evitar castigos en casa o sanciones en la escuela. Con el mismo espíritu de la práctica de los juramentos de sangre entre adultos, estos ritos infantiles de lealtad
se consideraban una forma genial de ser amigos para siempre. Por supuesto, no existía ni la más mínima preocupación por la posible transmisión de una enfermedad por el contacto sanguíneo. Número 22. Dormir al lado de la ventana trasera del automóvil. Sin teléfonos móviles, tabletas y demás parafernalia electrónica del mundo de hoy, los viajes familiares podían ser muy aburridos para los niños, por lo menos en los largos trayectos en automóvil. En el día, los pasajeros intentaban leer, aunque podía ser una experiencia frustrante por los movimientos y saltos del vehículo. Cuando oscurecía, esta posibilidad desaparecía, porque la iluminación interior generalmente no daba para tanto y a menudo molestaba al conductor. Otro recurso era poner a los niños a cantar, aunque también podía resultar molesto. Finalmente, los padres enviaban a los más pequeños a dormir por turnos en la ventanilla trasera, donde generalmente había un lugar en el que podían estirarse. Número 23. Mercurocromo. En pocos hogares de los años 1960 faltaba el mercurocromo, un compuesto cuyas propiedades antisépticas fueron descubiertas en 1918 por Hugh H. Young, mientras trabajaba en el Hospital Johns Hopkins en Baltimore, Maryland. Es utilizado como antiséptico de uso tópico en pequeñas heridas superficiales, rosaduras, grietas y quemaduras, así como en la antisepsia del cordón umbilical. A diferencia de otros antisépticos de uso común, como el mentiolate y la tintura de yodo, el mercurocromo no es proclive a causar ardor ni escozor en las heridas. Entre finales del siglo pasado y el año 2006 fue retirado del mercado en Estados Unidos, Brasil, Alemania y Francia, por su contenido de mercurio, potencialmente dañino para la salud. Sin embargo, se continúa utilizando ampliamente en países en desarrollo, principalmente por su bajo costo. Número 24. Muñecas Barbie. La marca Barbie de muñecas y accesorios fue lanzada el 9 de marzo del año 1959 por la estadounidense Ruth Handler, cuando era presidenta de la empresa de juguetes Mattel. Ken Carson, el muñeco novio de Barbie, salió en 1961 y la señorita astronauta Barbie vio la luz en 1965. Francie, la primera muñeca Barbie afroamericana, debutó en 1968. En 1986 Mattel presentó la Barbie Perú y en 1989 fue emitida la primera edición de la Barbie México. En 2018, en ocasión del Día Internacional de la Mujer, Mattel lanzó una muñeca inspirada en la artista mexicana Frida Kahlo. Esto generó una polémica en México, señalándose que la empresa de juguetes no estaba autorizada para utilizar la figura de la pintora, lo que fue desmentido por la corporación Frida Kahlo. Número 25. Lámparas de lava. La lámpara de lava es un objeto decorativo inventado en 1963 por el británico Edward Craven Walker, fundador de la empresa de iluminación Matmos. La lámpara eléctrica contiene en su interior una cera translúcida y una bombilla oculta que simulan la formación de una corriente de lava. La lámpara de Craven Walker, vendida a través de la corporación Lava World International, tuvo una gran acogida por parte del público en los años 60 y 70, especialmente entre los jóvenes simpatizantes de las subculturas alternativas, incluyendo la hippie. Actualmente se pueden encontrar en tiendas de artículos de regalo. Hay que tener cuidado de no mantenerlas encendidas por más de 8 horas, ya que al estar construidas en un material plástico, se pueden fundir. Número 26. Televisores voluminosos y pesados. En muchos pueblos latinoamericanos la televisión llegó en la década de 1960, causando una conmoción social. Las pocas familias de las localidades más pobres que podían darse el lujo de comprar un aparato, generalmente tenían casa abierta por las noches para que las mujeres locales pudieran ver las telenovelas, que eran el programa estrella en el horario nocturno temprano. Se sabe de casos de dueños de televisores que cobraban una módica suma a sus vecinos para reservarles una silla en la que pudieran ver su programa favorito. Estos televisores de los años 1960 eran unos voluminosos muebles de 4 patas que podían pesar sus buenos 40 o 50 kilos. Nada que ver con los delgados plasmas que ahora se ponen en la pared, como si fueran un cuadro. Número 27. Alta moda años 60. La alta moda de los años 1960 tuvo a la primera dama de Estados Unidos, Jacqueline Kennedy, como su principal árbitra, imitada en todo el mundo desde que llegó a la Casa Blanca en enero de 1961. Las faldas entalladas, los trajes con chaquetas cortas y grandes botones y los zapatos con tacón de aguja formaban parte de la indumentaria de las mujeres de clase alta. También estuvieron de moda prendas sencillas y geométricas, y por las noches se usaban vestidos con faldas amplias, a menudo con escotes bajos y cinturas ajustadas. Número 28. La vestimenta unisex.
A comienzos de la década de 1960, surgieron pantalones capri y los jeans tipo tubo, un estilo difundido por la actriz Audrey Hepburn. La ropa informal se volvió más unisex, en correspondencia con la igualdad entre sexos que defendía la contracultura de la época. La vestimenta unisex a menudo consistía en jeans azules ajustados y camisas a cuadros. Tradicionalmente, las sociedades occidentales habían considerado al pantalón como una prenda de vestir eminentemente masculina. A partir de los años 1960, el uso diario de pantalones por parte de las mujeres empezó a verse como algo normal. Número 29. El bikini y el monokini. Si bien el bikini fue inventado en Francia por Louis Réard en 1946, adoptando el nombre del Atolón Bikini, un sitio de pruebas nucleares, no pudo vencer el conservadurismo de la época y tuvo que esperar hasta la más propicia década de los 60 para su aprobación social. Fue legitimado en Estados Unidos por Babette March en 1964, cuando apareció con un bikini blanco en la primera edición de trajes de baño de la revista Sports Illustrated. El monokini o bikini topless también es una prenda de los 60, diseñada por el activista gay Rudy Henrich en 1964 y considerada el símbolo de la revolución sexual del periodo. Número 30. Bebidas en polvo saborizadas. Las bebidas en polvo saborizadas vivieron una época de oro en Estados Unidos y Latinoamérica en los años 1960, impulsadas por un aliado inesperado. Tang, una conocida marca de polvo saborizado para mezclar con agua y preparar bebidas, fue formulada en 1957 por el científico de alimentos William A. Mitchell de General Foods y comercializada desde 1959, con ventas en principio desalentadoras. Sin embargo, el producto fue utilizado por la NASA en el vuelo del Mercury de John Glenn en febrero de 1962 y en las posteriores misiones del programa Géminis. Las ventas despegaron y las bebidas en polvo saborizadas penetraron los mercados latinoamericanos. Número 31. Los Beatles, una banda de los 60 que se hizo inmortal. En 1960 irrumpió avasalladoramente la banda británica Los Beatles para encabezar una revolución musical, social y cultural. La agrupación más influyente en la historia de la música se disolvió en el año 1970, por lo que podría decirse que fue un fenómeno casi exclusivo de la década de los 60, que trascendió a la posteridad. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre la nostalgia de los años 60, descrita en 31 cosas que ya no existen o que nos dejarían en shock hoy en día. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.